Buenas tardes a los héroes de la tarde de un viernes de primavera próxima. Hoy vamos a dar temas muy vinculados a la comunicación. La comunicación es uno de los problemas más importantes en la producción de eventos adversos. Ya van a ver ustedes la gama de problemas que tiene la comunicación. Son cuantiosos y decidimos en primer lugar resolver un problema respecto del análisis causa-raíz que había quedado pendiente de del último módulo. En ese último módulo el análisis causa-raíz entró en crisis, ¿no? A pesar del enorme esfuerzo que hizo la gente del neonatal, porque bueno, hay que meterse con temas que son muy complejos. Y en realidad es todo un problema el análisis causa-raíz porque hay una traslación inmediata de lo que es el mundo industrial. No es lo mismo hacer un análisis causa-raíz de un accidente en una central de Atucha o en un avión o lo que sea, frente a lo que es la atención sanitaria. La atención sanitaria hemos definido que es un sistema complejo. Los otros sistemas son sistemas estables. Nosotros convivimos con sistemas inestables, con lo cual no se puede analizar con la misma vara. Y de hecho nos encontramos con múltiples problemas. De modo que hemos estado en este último mes estudiando profundamente el tema y le hemos decidido dar una vuelta de tuerca. Vuelta de tuerca quiere decir que a lo que ya existe le hemos hecho una adaptación. Esta adaptación es para un sistema complejo. No tratemos el sistema sanitario como si fuera un sistema estable, simple, lineal. Cuando hablamos de complejo, el primer problema de la complejidad es que pierde la linealidad. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar sobre que cuando analizamos un evento adverso hay tres temas que uno tiene que tener en la cabeza. El primero, la descripción de los hechos clínicos, la muerte, la lesión, la complicación, lo que sea. Eso es definir el hecho clínico, definir el escenario, definir los actores. Y esa definición tiene que venir exclusivamente por la historia clínica, que es el elemento fundamental de la comunicación que tiene el sistema sanitario. Por lo tanto, nosotros hacemos mucho hincapié que los hospitales tienen que tener su comité de historia clínica. La historia clínica no es para ver si está respaldado o no lo que se va a cobrar a una obra social, a una prepaga, lo que sea. La historia clínica no tiene solamente un orden legal, tiene un orden comunicacional, es un sistema de pensamiento, es lo que está pensando el sistema médico en cada una de esas acciones, y esa comunicación tiene que ser clara, precisa, contundente, porque es una ayuda para el propio médico y para otros. Por eso el tema de la historia clínica electrónica lo que ayudó fue a sacar la letra de médico. Bueno, era todo un problema el tema de la letra del médico. Pero ahora que ya no tenemos problema de la letra de médico, tenemos problema del pensamiento médico. Hay que tener un pensamiento, tiene que haber un orden y una coherencia. No se trata de lo que estamos viendo hoy con la historia clínica electrónica, que es copio y pego. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ¿no es cierto? Copio y pego. Entonces, lo que tenemos que rescatar nosotros es el funcionamiento del Comité de Historia Clínica para que ordene lo que se describe en lo que es el órgano de comunicación más importante que tiene el sistema sanitario. Debemos rescatar la historia clínica y ponerlo al servicio de la mejora de la atención y evitar los eventos adversos. Y cuando ellos ocurren, nosotros tenemos que hacer todo el análisis en base de lo que dice exclusivamente la historia clínica. No hay un informe adicional. Si la justicia recurre a informes adicionales, allá la justicia. Nosotros tenemos que basarnos exclusivamente en lo que dice la historia clínica.
Y si hay alguna cosa que uno sospeche que no se dijo, que se dijo una verdad parcial o que no se notificó debidamente los hechos que ocurrieron, es un problema que nosotros no tiene solución. ¿Por qué? Porque los profesionales que intervienen tienen 4 actitudes. No lo digo yo, lo dijo Alberto Agres, uno de los grandes académicos, ya se murió, pero fue uno de los impulsores de la seguridad de paciente en la Argentina. Él lo escribió, tiene un libro maravilloso. Hay 4 actitudes que tienen los profesionales. Primero, no advertir el error. 2, advertirlo y no comunicarlo, por las razones que sea. 3, advertirlo, comunicarlo y culpar a un tercero. Y 4, advertirlo, comunicarlo y pedir disculpas. Esto último es muy raro de ver. Aún yo he presenciado casos, me ha tocado, y los cuento porque es un caso muy ilustrativo, de una enfermera que confesó que se había equivocado en la dosis de una medicación. Aún así, era un chiquito que tenía una arritmia severa y se le daba un nuevo medicamento por vía oral y que en los lactantes recién se estaba probando y hubo un error en la forma de prepararlo y administrarlo. Ese medicamento antiarrítmico en dosis alta es proarrítmico. Entonces, bueno, ella se dio cuenta, rápidamente llamó a todo el equipo, notificó, vean la valentía, fue y rápidamente hizo extracción del líquido gástrico y todo lo demás, todo lo que ella sabía que lo iba a aliviar al niño. El niño hizo una arritmia, pero rápidamente fue conjurado, así que no hubo mayores complicaciones. Pero esa notificación y lo que apareció como una arritmia, no hay nadie que me diga a mí que fue a raíz de ese error. No lo sabemos. Sospechamos que fue por ese error, pero el niño tenía una arritmia severa de base. ¿Se entiende? Para que ustedes vean, aún con la confesión, uno tiene el derecho a poner en duda de la causalidad. Dicho esto, que es el cómo, cómo nos equivocamos. ¿Cómo nos equivocamos los profesionales? Hay 3 maneras, no hay más. Hay un problema de memoria, me olvidé uno de los pasos. En vez de hacer 1, 2, 3 pasos, puse 1, 3, 4. Problema de memoria. Me distraje. Y el tercer problema es un problema de juicio. Para resolver un problema emergente, hice un juicio equivocado. Entonces, como ustedes ven, el problema de cómo se produce el error, es muy difícil que uno pueda hacer un juicio de ese tema, el cómo se produce y la acción insegura. Esto es, la acción insegura es lo que estamos hablando alrededor del actor. Entonces, tenemos el primer momento, que es los hechos clínicos, que eso tiene que estar perfectamente descrito en la historia clínica. El segundo momento, nadie está obligado y nadie puede obligar a declarar. Por eso cuando en algún análisis causa-raíz se llama a declarar fuera de la historia clínica, la justicia lo puede hacer, sí lo puede hacer. Nosotros no lo vamos a hacer. Yo a lo sumo puedo llamar a un médico y decirle, esto que está en la historia clínica está completo, expresa bien la idea, sí, expresa bien la idea, listo. O alguien puede decir, en realidad es muy corto, no dice claramente todo lo que sucedió, voluntariamente voy a ampliar. Lo puede ampliar en la propia historia clínica, el jefe de servicio, el propio médico actuante. Fuera de eso, ningún documento puede suplantar a la historia clínica. Entonces, los hechos clínicos, hay hechos clínicos, por ejemplo, que son contundentes. La muerte en una anestesia, es el hecho más dramático que ocurre en la atención sanitaria. Entonces, ese es el hecho clínico. Ahora, el cómo es muy difícil. Puede que no declare 1, puede que no declare 2, puede que no declaren 3, por las razones que sean.
Hemos dicho que el artículo 18 de la Constitución dice: nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Nosotros no vamos a violar ese principio. Nosotros lo que tenemos que decir: ¿hay algo que vos quieres agregar? Listo, punto. Podemos llamar a aclarar puntos de la historia clínica que están descritos, y si hay que hacer una aclaración, en la historia clínica. Y pasamos, por último, al tercer punto, que es los factores subyacentes. Eso nos interesa. No importa más allá de cómo ocurrió, pero después la descripción de los factores subyacentes es lo más importante del análisis causa-raíz. ¿Y eso se puede hacer? Sí. ¿Quién lo hace? El Comité de Seguridad de Pacientes. El comité que analiza tiene capacidad analítica, no por la confesión, no por lo que dijo alguien, no por lo que le pasaron, no. Directamente dice: acá, ¿cómo fue la comunicación? Yo le dije, pero no me dijo, pero no le entendí, no estuvo claro el mensaje, listo. No tiene que llamar a hacer una declaración, hace un análisis externo, dice: acá, obvio que hay un problema de comunicación en este equipo. Hay un problema no estaba el protocolo, en ningún momento se describió el protocolo. Así que esto lo va a describir ahora la doctora Patricia Fernández en un modelo de análisis que lo hemos diseñado, adaptado. Lo hemos hablado con el doctor Héctor de Uriarte, que es uno de los mayores asesores que tiene hoy el neonatal, que ha pasado por una situación compleja. Así que este trabajo que estamos haciendo en equipo, queremos darle un poco las conclusiones de esta propuesta. Así que bueno, en la primera charla la voy a invitar a la doctora Patricia Fernández, que ella sí participó de un comité de mortalidad en el neonatal, tiene experiencia en lo que es el manejo del análisis causa-raíz, y nos le va a contar cómo es la adaptación, y lo hemos hecho de una manera esquemática. Después que termine la doctora Patricia Fernández, el licenciado Gerardo Beltramino, licenciado en comunicación, nos va a hablar de lo que es la comunicación y todas las herramientas de la comunicación que debe tener la atención sanitaria. La verdad que es una charla fantástica que han preparado, y ya previamente había todo una preparación de esta presentación hecho entre la licenciada Mónica Lucero y el licenciado Gerardo Beltramino, los dos comunicadores. Son los comunicadores históricos que ha tenido el equipo de seguridad de pacientes. Doctora. Gracias, doctor. ¿Me toque subir? ¿Sí? Me siento rara. Bueno, acá de nuevo aburriéndolo con las herramientas. Bueno, como dijo el doctor Maisuls, el análisis de la muerte, atribuible probablemente a un evento adverso, es fundamental en este análisis determinar cuáles fueron los factores subyacentes que intervinieron para que se produzca este hecho. Y saber cuáles fueron los factores es fundamental para poder establecer un plan de acción, o sea, tenemos información para la toma de decisiones, y en función de eso y de acuerdo a lo que hemos visto, recuerdan anteriormente lo que es gestión, tenemos esta información para poder establecer un plan de acción para que ese error que se cometió en esa oportunidad no vuelva a suceder. Existen una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer el análisis causa-raíz. Una de ellas ya la vimos en un encuentro anterior, que es el análisis causa-raíz propiamente dicho. También existen otras, como son el análisis causa-efecto, el análisis de factores humanos, el análisis de las barreras, como propuso James Reason. Son una serie de herramientas y cada vez aparecen más herramientas. ¿Existe una que sea mejor que la otra? Y no, porque cada una de esas herramientas tiene sus propias fortalezas. Pero también uno se tiene que adecuar a ver en qué escenario se encuentra para poder elegir qué herramienta debería utilizar.
En función de esto, digamos que nuestro equipo, el doctor dice que hace un mes que vemos peleando con esto, en realidad no hace un mes, hace un año, no sé si se acuerda, doctor, pero hace un año que empezamos a analizar todo esto y el doctor, que siempre es un visionario, dice, hay que buscar una alternativa que sea amigable para los equipos de seguridad de paciente de fácil ejecución. A partir de ahí empezamos a analizar, a estudiar arduamente y a discutir acaloradamente. Si no conocen nuestro equipo, tenemos discusiones de alto nivel, de alto voltaje científico, hasta que llegamos a esta conclusión y desarrollamos esta adaptación de análisis causa-raíz para sistemas sanitarios complejos. Ustedes saben que los hospitales son los sistemas más complejos que existen, son las organizaciones más complejas. Ya lo habíamos visto en por qué en encuentros anteriores. En esta metodología que se propone aquí, vamos a tratar estas dimensiones. En primer momento, lo primero obviamente que si no tenemos el evento adverso ni siquiera empezaríamos. Entonces, lo primero es tratar de definir el evento adverso. Y una vez que lo tenemos definido, vamos a establecer o vamos a analizar estas dimensiones dentro del contexto. Una de ellas es el tipo de organización con la cual nosotros contamos, ¿sí? Nuestra organización, que va a tener una burocracia mecánica y una burocracia profesional. Tenemos que definir si esa burocracia mecánica está estandarizada, es decir, si nuestros procesos asistenciales están estandarizados. Y la burocracia profesional, este es el esquema de acuerdo a Henry Milsberg, es la estandarización de las destrezas y habilidades. Esto tiene que ver con que cuando alguien está cumpliendo una función dentro de una organización, tenemos que determinar antes, o sea, está la función, tenemos que determinar si existe si la persona que va a ocupar ese cargo tiene la especificación de función adecuada para cumplirla, ¿sí? Eso significa la estandarización de las habilidades y destrezas. Espera que me parece que es muy sensible esto. La otra dimensión a tener en cuenta son las fuentes de información. ¿De dónde vamos a tomar la información para hacer el análisis? Como dijimos anteriormente, de la historia clínica, de los informes adicionales y de los protocolos y documentos vinculados con el hecho, con el evento. Y por último, los datos, otra dimensión importante. Los datos que van a ser los hechos clínicos, el hecho clínico en este caso particularmente es la definición precisamente del hecho clínico, que es la muerte o daño inesperado, acciones inseguras y los factores subyacentes que intervinieron para que ocurra ese evento. Esto ya lo hemos visto, lo vamos a repasar. ¿Qué es un evento adverso centinela? Es un suceso imprevisto que causa la muerte, daño permanente o daño temporal derivado de la atención sanitaria. Esta es la definición de acuerdo a la Joan Commission. Los eventos adversos centinelas, acá están descritos algunos, como son los relacionados a anestesia, muerte materna, fallecimiento inesperado, suicidio de un paciente, fallecimiento en recién nacido término, muerto de un paciente en sala de espera de urgencia, pérdida de función permanente no relacionada con la evolución del paciente, intervención quirúrgica en un paciente con una localización equivocada, reacción hemolítica posttransfusional o olvido de material tras una intervención, caída del paciente con lesión, error grave de medicación con daño, shock anafiláctico en un paciente ingresado y violación o maltrato sexual. Como dijimos, esta metodología pretende ser amigable y fácil, que sea fácil para los equipos de seguridad de pacientes. Y el eje principal de análisis va a ser la historia de fuente de información, va a ser la historia clínica. ¿Y por qué la historia clínica como eje central? Porque proporciona un registro completo y detallado del estado de salud del paciente,
como de las intervenciones que fueron realizadas a ese paciente. Y también es una herramienta en la que proporciona la información necesaria para entender el escenario en el que sucedió y poder a partir de ahí, conociendo todos los detalles, poder tomar las medidas correctivas pertinentes. La importancia radica, el aspecto, digamos, de utilizar la historia clínica como eje central en el análisis del evento adverso se debe a estos factores. En la historia clínica vamos a poder identificar patrones y causas. Permite revisar toda la evolución del paciente, establecer una línea de tiempo. Si una vez que ocurre algo, permite saber qué pasó en cada momento. Describe el escenario donde pasó el evento. Describe los actores, es decir, quiénes intervinieron en el tratamiento o en la ejecución, digamos, del proceso de atención del paciente, y las intervenciones vinculadas al evento. La historia también proporciona documentación de decisiones clínicas. Es un registro de las decisiones médicas que facilita la revisión de los razonamientos clínicos y si estos se ajustaron a las mejores prácticas y protocolos. Y es una comunicación, es un documento que permite la comunicación efectiva entre los profesionales. Entonces, actúa como un medio de comunicación entre distintos profesionales que han atendido al paciente, asegurando la continuidad y la coherencia en la atención. Y también es un documento que permite la evaluación de calidad del cuidado de ese paciente. Al analizarla, se pueden evaluar la calidad de atención, identificando posibles áreas de mejora para prevenir futuros eventos centinelas. De ahí a que cuando tomamos la decisión de hacer esta adaptación, la historia clínica es un documento poderosísimo para poder hacer el análisis del evento adverso centinela. Ahora vamos a entrar en los pasos. Esto es muy técnico. El primer paso, una vez ocurrido el evento adverso centinela, es la notificación. Notificación formal, por escrito, del jefe de servicio donde ocurrió el evento a la dirección y al comité de seguridad de pacientes. La dirección, a partir de tener esa comunicación, deberá solicitar una evaluación de la historia clínica del paciente al comité de historia clínica para ver si esta historia clínica está completa o de acuerdo a los registros y a los hechos clínicos que se han reportado, como una especie de auditoría. El tercer paso, el comité de historia clínica deberá evaluar los hechos clínicos que estén debidamente consignados y en concordancia con la epicrisis. En caso de muerte se deberá definir si la misma fue súbita o inesperada y la consulta al comité de mortalidad que ordene el correcto llenado de la causa de defunción. Acá intervienen los tres comités. En caso de observarse datos incompletos, se le deberá solicitar todo por escrito al jefe de servicio del lugar donde ocurrió el evento adverso, que haga un informe adicional y completado ese proceso, la historia clínica será remitida nuevamente a la dirección y al comité de seguridad del paciente para su posterior análisis. El cuarto paso es definir el tipo de evento adverso y el escenario donde ocurrieron los hechos clínicos. El quinto paso, establecer la línea de tiempo sobre los hechos clínicos alrededor del presunto evento adverso centinela. ¿Qué ocurrió? ¿En qué momento ocurrió cada una de las acciones que llevaron a la atención del paciente? El sexto paso, durante el proceso de análisis se solicitará al servicio involucrado todos los documentos pertinentes al caso que acrediten la estandarización no solamente de los procesos, sino también la acreditación de los profesionales. Con esto hablamos de que
se va a solicitar o se tiene que solicitar al servicio involucrado los manuales de procedimiento, manuales de organización, lo que hablamos en los encuentros anteriores, las guías clínicas, y en el caso de la estandarización de las habilidades y destrezas, se solicitará la acreditación de los profesionales. El séptimo paso, el Comité de Seguridad del Paciente asumirá la tarea de evaluar los factores subyacentes del probable evento adverso centinela con un análisis sobre la base de hechos objetivos y conjeturas. En caso de ser necesario, se pedirá la colaboración de especialistas con incumbencia en los hechos clínicos descriptos. O sea, va a haber un staff permanente del equipo de seguridad de pacientes, y si amerita por el hecho clínico o por las características del paciente, se podrá llamar a consultores externos, especialistas en el tema. Y se podrá convocar a profesionales vinculados al caso para aclarar algunos datos de la historia clínica. ¿Qué es lo que se va a analizar en todo esto? Acá tenemos estas dimensiones. Se va a analizar la organización, y en la organización, ¿qué se va a tener en cuenta? El diseño, la cultura organizacional, las políticas de la alta dirección, ¿están definidas o no las políticas? Las estrategias, ¿se acuerda que hablamos de estrategias la vez anterior? Y, digamos, los aspectos financieros o económicos. Se va a analizar al paciente. ¿Qué característica tenía ese paciente? ¿Qué complejidades tenía ese paciente? ¿Qué factores de riesgo tenía? ¿Sí? ¿Qué enfermedad de base tenía? Los actores, es decir, todas las personas, todos los profesionales que intervinieron en la atención de ese paciente. Idoneidad, competencia, capacitación continua, ¿sí? Se va a analizar si las personas, si los actores que estaban tenían una especificación de posición adecuada, ¿sí? Las tareas estaban estandarizadas, todos sabían lo que tenían que hacer, están escritas las tareas, es decir, todo lo que es estandarización de procesos asistenciales. Los protocolos, las guías, las vías, etcétera, etcétera. La comunicación, que va a hablar mi compañero a continuación, la comunicación fue efectiva, la comunicación fue verbal, fue escrita, fue adecuada, fue confusa. El trabajo en equipo, hubo coordinación y dirección, cohesión y compromiso. El equipamiento y los recursos, el tema del mantenimiento, hubo un sistema de mantenimiento correctivo y preventivo dentro de lo que son las perspectivas. Cuando uno analiza las perspectivas en la organización, a veces nos olvidamos de este tema que es muy importante, el establecer o el tener o determinar un sistema de mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones. Y por último, el escenario, que tiene que ver con la seguridad e higiene laboral. Los actores estaban estaban dentro de un escenario controlado, un escenario estandarizado, había condiciones del entorno, la luz era adecuada, la temperatura era adecuada, había contaminación de ruido, el espacio era adecuado, ¿sí? Todo esto va a analizar el Comité de Seguridad de Pacientes con respecto a los datos que se encuentran en la historia clínica. El último paso, una vez hecho este análisis, ¿sí?, se va a elaborar un informe final y se va a notificar a la dirección con recomendaciones correctivas de todo el proceso vinculado al escenario donde ocurrió el evento adverso centinela. Se deberá fijar un tiempo para establecer los cambios y el Comité de Seguridad de Paciente va a supervisar la ejecución de esas medidas correctivas. Es decir, una vez que se hace esa notificación, se deberá determinar una especie de un GAN,
respecto a qué actividades o qué acciones van a ser priorizadas a realizarse. Se tiene que establecer un orden de prioridad, porque no se puede ejecutar todo junto, un orden de prioridad, y cada una de esas acciones o de esas tareas tienen que tener un tiempo específico de culminación. Eso es una vez terminado, digamos, ese GAN, una vez establecido el GAN y se termina el GAN, porque es un proyecto que empieza y termina. Una vez terminado el GAN, el Comité de Seguridad del Paciente va a supervisar que se hayan corregido o que se hayan hecho todas las acciones que fueron sugeridas. Bueno, esto es para recordarle que esta es nuestra organización, la organización más compleja que existe, y les quería simplemente recordar que nosotros estamos todos cruzados con todos dentro de la organización, estamos todos cruzados, y un error en un punto puede generar un error gravísimo en todo el proceso de atención. Por lo tanto, cuando hablamos de estandarización de procesos asistenciales, no tenemos que estandarizar, o se pretende que se estandarice todo el hospital, ¿sí? Todos los servicios, cada una de estas partes de la organización. Porque un pequeño error dentro del lugar más pequeño dentro del hospital puede generar un problema enorme. Y esto es lo que hablamos cuando decimos que encontramos, cuando uno analiza un evento adverso, encontramos grandes fallas dentro de lo que es el sistema, y el sistema es todo. Quizá la persona que está más visible es la que está inmediatamente pegada al evento, pero cuando nosotros empezamos a hacer este análisis con todas estas dimensiones que hemos analizado, la organización, los actores, los escenarios, el mantenimiento, la estructura, etcétera, etcétera, nos encontramos que hay falla en cada uno de estos puntos. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Alguna? Sí, doctor. Gracias, doctor. Le pregunto, algo lo comentaron en otras de las asistencias que hemos tenido, pero cuando llega el informe final de esto tan minucioso que se ha hecho, tan ordenado, tan complejo, pero que se llega a una conclusión final y toma conocimiento de la dirección y el Comité de Seguridad, en lo cual va para tomar los actos necesarios para que no se vuelva a cometer, como dijo usted. Los actores judiciales, llámese el abogado de la víctima en un evento adverso de una muerte, el juez, tienen conocimiento que se llegan a un informe final, porque no lo sabemos nosotros y seguramente ellos lo tienen a nivel intrahospitalario o intranosocomial, privado o público. Y solicitan ese informe a la dirección o al comité, no, por falta de conocimiento lo pregunto, ¿se lo debe dar la dirección o el comité de seguridad exactamente todo lo que trabajaron ustedes? ¿Corresponde legalmente? Todo lo que el juez pide debe darse. No hay autoridad más suprema en la Argentina, en cualquier país, que un juez. A veces tiene más poder que el propio presidente de la nación. Digo, por si no lo sabemos. Así que el juez puede intervenir en cualquier punto de la organización y pedir lo que crea más conveniente para una causa judicial. De modo que lo que nosotros estamos haciendo es ver cómo se mejora la organización. Los puntos que llamamos
factores subyacentes, son factores. Le hemos sacado a propósito la palabra causas subyacentes. No le decimos causas subyacentes, le decimos factores subyacentes. Está hecho a propósito, lo hemos analizado una y otra vez. Factores subyacentes quiere decir que su presencia puede o no producir el evento adverso. Es como, si quieren un parámetro analógico, es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis, ¿de qué se habla? De factores subyacentes, factores de riesgo. Hablamos del fumador, hablamos de la obesidad, hablamos del estrés, hablamos de la alimentación, todo eso son factores subyacentes. Pero yo he conocido amigos míos que tienen todos esos factores y tienen mejor salud que la mía, que me cuido de todo. De modo que una cosa son causas subyacentes y otra cosa son factores de riesgo, factores subyacentes. Por eso, nosotros hablamos de factores subyacentes de la organización. ¿Y quién puede decir nada de las instituciones en este país? ¿Estamos en el primer mundo? No, no estamos en el primer mundo. Tenemos defectos todos, los hospitales, la justicia, el periodismo, las autoridades, el Senado, todo el sistema institucional de la Argentina tiene un déficit gravísimo, de modo que nadie, ningún juez va a pedir una institución modelo en un país que tiene un contexto y un entorno. Tiene toda una, ¿cómo diríamos? Diría Aristóteles, una proporción. Tiene que haber una racionalidad entre lo que ocurre y el entorno. Nadie puede pedir una seguridad absoluta. De modo que todo lo que se haga, por eso no involucramos a los actores en este tema de confesar o no confesar. Nos parece, primero, fuera de lugar, porque violamos los derechos constitucionales de un ciudadano a no declarar contra sí mismo, y después no se llega a ningún lado. Primero porque el que comete un error está en una situación endeble, está en una vulnerabilidad, está trágicamente en una situación que no la puede manejar. Entonces, psicológicamente ya se ha hablado mucho sobre el tema de lo que es error en medicina y el desastre que producen los profesionales que se han equivocado. Y estamos hablando de errores involuntarios. Entonces, todo lo que está en la institución hospital está a disposición de la justicia. Por eso, digamos, no vamos a cometer el error que sí ocurre en algunos análisis causa-raíz, que ocurre en otro tipo de industria, de empresas, que sí, lo llaman al actor. Bueno, en el caso de un avión que se estrelló, no pueden llamar al piloto, pero tienen, y es muy conjetural, tienen que rearmar un avión, tienen que rearmar una situación, y lo único que tiene es la caja negra. De modo que hay mucho proceso conjetural. En lo que nosotros estamos hablando de hechos objetivos. Los hechos objetivos es lo que dice la historia clínica. No nos apartamos de eso. La justicia también. Después la justicia podrá citar a los médicos, peritos, viene el juego de las pericias, es otra cosa. Doctor Maysur, como habla muy bien de los factores subyacentes, no se colocan porcentajes, por ejemplo, de que la infraestructura hospitalera contribuyó en un 20% para que se produjera este factor adverso, que algunos elementos o insumos que no estuvieron en tiempo y forma también, y que los recursos humanos otro porcentaje. No, se habla en general, no se coloca específicamente que uno tiene mayor incidencia que otro, ¿verdad? Esa pregunta se la va a responder el licenciado Beltramino, que es la próxima charla. Cosa que hoy no está ocurriendo en los hospitales, que es la construcción de datos y de registros. Es gravísimo. Y el día que tengamos todos esos datos, bueno, vamos a necesitar de ordenadores cuánticos
para poder decir en qué proporción actúa cada uno de ellos. Es lo mismo que la enfermedad arterial. ¿Cuánto influyó el que fumó o no fumó, que fue a comer el asado, que comió esto, que comió lo aquello, que tiene un estrés, que tuvo una violencia doméstica, etcétera, etcétera? Por eso hablamos de factores subyacentes. Y entonces el Comité de Seguridad con este esquema no tiene conflictos con la justicia y puede resolverlos de mejor manera. No sé si Héctor de Uriarte, pasarle el celular. No, estoy de acuerdo en la medida que estamos hablando de la realidad. Si uno va, se compara con países distintos y uno dice, bueno, en España hay una legislación especial, probablemente haya que ir a ese camino, en donde los análisis de causa raíz legalmente están protegidos del análisis de la justicia. O sea, esto que que estamos discutiendo en otros países llegó al punto que se decidió crear una ley que específicamente proteja al análisis causa raíz de los hechos judiciales. Ese es un camino, y probablemente en España no estén con estas dificultades, porque tienen específicamente la ley y lo que se discute allí no puede ser rescatado por la justicia. Y por otro lado, bueno, es una adaptación a las culturas organizacionales que tenemos actualmente. Probablemente también comparativamente, frente a una organización culturalmente más evolucionada, es mucho más fácil expresar los errores sin temor a no ser castigado, pero eso también es una construcción de la organización. Así que me parece que lo que está presentándose es una adaptación a las realidades actuales de nuestras organizaciones. Probablemente esto, en España, en una organización culturalmente no punitiva y muy evolucionada, con una ley que protege el análisis de causa raíz, no se tomarían estos recaudos. Eso es una apreciación que quería mostrar. Bueno, muchas gracias. Lo invitamos entonces al licenciado... perdón. Hay otra allá. Para llevar la tranquilidad al doctor, en realidad una cosa es el análisis médico que se puede hacer sobre la seguridad del paciente y otro es el análisis jurídico que hace el juez. Entonces, el juez siempre va a establecer una relación de causalidad y en eso se basa exclusivamente en las pericias. Perdón, soy abogado, por eso lo estoy diciendo. Sí, está perfecto. Porque si no me están diciendo de qué está hablando. Perdón la aclaración. Entonces, el análisis jurídico, por más que haya un informe del Comité de Seguridad del Paciente, el análisis jurídico que hace el juez es absolutamente diferente y se va a hacer una relación de causalidad. Entonces, para darle tranquilidad al doctor, por más que se aporten esos informes del comité, sirven simplemente como prueba documental. Siempre el juez va a estar a lo que digan las pericias. Y yo calculo que los comités de seguridad no dicen que fulano de tal por la relación de causalidad no apuntan específicamente a eso, sino que están hablando de las condiciones subyacentes. Era un poco para decirles que, referirles esto, que desde el punto de vista jurídico los abogados lo vemos desde otro punto de vista. ¿Sí? Es distinto y yo esto lo he explicado en las charlas anteriores. Yo actué en algunas pericias como perito oficial y como perito de parte, no porque quisiera, sino porque, me tuve que atener a un cierto compromiso. Pero les quiero decir que a veces es una convención. Las pericias, cuando acuerdan, parece más una convención que el punto máximo de la verdad. Así que es una pericia, es la opinión, se ponen de acuerdo todos los peritos y después el juez, en consonancia con esa decisión de los peritos, dice es válido o no, venga otra pericia, de nuevo el mismo juego, el juez dice no es coherente, abajo esa pericia, venga otra pericia, así actúa la justicia, de modo que a nosotros nos tiene que importar lo que haga la justicia, a nosotros nos tiene que importar cómo perfeccionamos el hospital en la atención sanitaria. Perdón, me gustaría hacer una breve explicación de en algún punto por qué el equipo trabajó
hizo una reestructuración, una modificación, una adaptación al contexto local, tal como dijo el doctor, porque es necesario. Cuando nosotros trabajamos el análisis causa-raíz ya desde hace tiempo, nos encontrábamos con choques lingüísticos, literalmente choques lingüísticos. No es lo mismo hechos que factores. Y la lingüística castellana, la lingüística española es muy amplia, y hechos o factores en un juzgado va a ser analizado por un juez de maneras diferentes. Entonces, este compromiso de trabajar los hechos como hechos y los factores como factores requería de la modificación de la herramienta para que el equipo de salud tenga la libertad de trabajar los hechos como hechos, los factores como factores, hacer el análisis a conciencia, notificarlo a la dirección, y que si la justicia lo solicita, lo podamos entregar sin ningún problema y sin temores a que estamos acusando a un compañero o nos estamos acusando a nosotros mismos, o lo tengo que esconder porque no quiero que lo vean o porque tengo temor de lo que estoy diciendo. Me parece que aclarar la metodología y la lingüística y las herramientas con las que vamos a construir ese informe nos permite a todos mucha más libertad de trabajo, y que va a ser mucho más eficaz al final, porque hay menos confusión y dejamos de trabajar sobre supuestos, sobre el pareciómetro. A mí me pareció que el doctor dijo, a mí, yo supongo, a mí me dijeron que. Nosotros vamos a trabajar sobre los hechos que están escritos y descriptos. Vamos a pedir, si es necesario y si la contraparte a la que se lo estamos pidiendo lo quiere hacer, que amplíe lo que ha dicho, si lo quiere. Pero yo no soy un juez, yo no lo puedo obligar. Yo le pregunto, doctor, ¿usted cree que con esto es suficiente? ¿Necesitaría ampliarlo? No le estoy diciendo amplíe. Estoy preguntando, ¿quiere? Sí, me gustaría ampliarlo. ¿Y lo va a dejar usted por escrito? O me dice, no, licenciada, esto que está es lo que pasó. Y yo tengo que trabajar con eso. Me parece que es un facilitador esta modificación, esta reestructuración. Y me parece que todos vamos a trabajar de una mejor manera, que tiene que ver directamente con el manejo del lenguaje, con la comunicación, y que nos va a resultar una herramienta de mejor laburo. No, me parece espectacular y muy bueno el análisis. Yo también lo interpreto, lo que tal vez no estoy temeroso de lo que vaya a ser el informe final si yo fuera uno de los que probablemente haya intervenido en eso, sino yo me gustaría más, como lo dijo el doctor Maizú, que son factores, plural, subyacentes, porque a veces se analizan cosas en la historia clínica que no pueden estar, como por ejemplo el equipamiento, que no está en la historia clínica, la zona edilicia, algo del oxígeno, para decirte algo, de las gasas. Entonces, cuando se analiza todo, por eso me parece muy importante que el entorno judicial no lo domina eso, por más que tenga, pero no lo domina. Entonces me parece bien que plasmemos todo para que se dé. Fue una tormenta perfecta, como se habla en terminología de cardiología, no me van a interpretar bien. Se dieron múltiples factores para que justo sucediera ese hecho, pero no es solamente el recurso humano que produjo, que ejecutó esa situación y que puso el bisturí. Se dieron un montón de hechos, que intervinieron muchos recursos humanos, muchos factores extra, hasta extra hospitalarios pueden ser. Eso me gusta, que todo sea analizado puntillosamente, y hay cosas que seguramente no figurarán en la historia clínica, pero nosotros vemos cuando sucedió que en el quirófano faltaba tal cosa, que faltaba una luz, que lo que sea, no sé. Entonces ya cambia, la óptica cambia, porque ya son múltiples los factores, no en una sola persona. Esta metodología lo que tiene es casualmente despersonalizar el error. ¿Entendido? Se habla del entorno, de todos los factores que intervienen en la atención al paciente, pero no se habla de el fulano de tal o no, se habla del entorno. El entorno también tiene que ver con lo que dijimos anteriormente, con las especificaciones de posición, que es muy importante.
concepto. Es un tema extremadamente importante. Extremadamente. Y que eso tiene que ver con los manuales de organización. Mis alumnos saben de qué estoy hablando cuando yo digo, bueno, y ustedes también, cuando hemos hablado, el manual de organización, una de las partes es determinar a cada uno de los agentes qué conocimientos básicos, mínimos, indispensables que debe tener para poder cumplir esa función específica y poner por escrito a cada agente la función específica que debe tener. Entonces, cuando ocurre un evento, entre otras cosas, salta este problema que es que probablemente no están definidas estas funciones, pero no se habla de la persona. Se habla de la organización, del sistema en general. Por eso, como decía Mónica, es totalmente despersonalizado esto y se habla cuando hablamos del sistema, ese grafiquito que puse al final, es un sistema tan complejo que un errorcito en la entrega de resultados, de análisis, por ejemplo, la secretaria del laboratorio se equivocó, hay 20 millones de Fernández y se equivocó y Fernández Pérez y Fernández García y le entregó uno por otro. Es un error que después impacta en la decisión del médico y eso es un problema del médico, es un problema de la secretaria, es un problema del sistema, de faltas de controles específicos. O sea, cuando ocurre un error, uno tiende a, por lo menos la cultura antigua, a decir, ¿cuál fue? ¿Quién fue? No, ¿quién fue? Fuimos todos, fue todo el sistema. El sistema es muy complejo, que es lo que yo siempre trato de explicar a mis alumnos eso. Hay que tomar a la organización como algo, hay que mirarla desde arriba, desde el punto de vista holístico, no en un solo punto, en todos, al mismo tiempo. Por eso llegamos a esto, como les digo, en un trabajo de equipo. Somos un equipo multidisciplinario dentro de la oficina, en donde cada uno tiene su expertise, y la verdad que surgió esta adaptación después de, digamos, cuántas discusiones acaloradas, muchas. Y esto creo que es una adaptación que, como dijo el doctor Uriarte, es perfecta para nuestro escenario. Quizá en Estados Unidos o en España sea diferente, porque tienen otra cultura. Nosotros, desgraciadamente, estamos atravesados por otra realidad. No sé si hay otra pregunta. Sí. La farmacia, la central de esterilización a la que yo pertenezco, hacemos tener también un control respecto a la calidad de lo que hacemos para que en el todo esté valorado. Y suele ocurrir, por ejemplo, puedo hablar desde la central de esterilización, que todos los indicadores que usamos, físicos, químicos, biológicos, muchas veces se pierden en la trazabilidad. Le vendrían re bien si hubiera un juicio, si hubiera algún evento adverso, y sin embargo usan el producto médico que es reutilizable y va el pouch a la basura, cuando ese pouch tiene una información importante, no el pouch sino también el integrador, todo lo que ponemos. Entonces yo a veces digo, qué lástima que eso vaya a la basura cuando podría estar en la historia clínica. O sea, perdemos datos. Eso quería decir. Es muy importante lo que vos dices, pero eso tiene que ver también con digamos, con la estructura organizacional de cada institución y de los procesos que deberían estar establecidos. Y vos estás marcando un error en un proceso, que es la trazabilidad, y que tendría que haber un registro de eso y un archivo de eso. Pero eso lo tiene que definir la organización, que tiene que venir desde la alta dirección, ¿sí?, y bajar línea. Probablemente la alta dirección no se dé cuenta de este detalle porque es muy específico, pero vos deberías notificar a la dirección de
de esta falencia que hay y debería escribirse ese procedimiento. Perfecto. ¿Entendés? Porque pero tiene que estar escrito porque es algo muy importante lo que vos estás marcando. Claro, intramuros, en la central de esterilización hay un sistema de gestión de la calidad armado, pero cuando sale, ya yo veo que ahí se pierde todo el trabajo que se logró y que el registro que se logró. Bueno, proponéselo a la dirección. ¿De qué hospital? De la nueva maternidad provincial tengo el curso con vos la semana que viene. Ah, bueno, lo vamos a hablar entonces. Bueno. Vamos a hablar respecto a eso. Me parece muy interesante lo que estás planteando para que plantes de escribir, tendrías que escribir el procedimiento. Está todo, pero bueno, no el procedimiento y afuera. llevarlo a la dirección, pues tenés una dirección con una apertura impresionante y no creo que te digan que no. Por supuesto, gracias, No, muchas por gracias. favor, a vos. Porque tiene que ver con esto de errores cuando decía cultura, era cultura de la organización, no cultura del país. Digo, por la duda, para no... Pero lo dije. No, digo en general, para todos. Cuando hablaba era del desarrollo de la cultura de esa organización, que en los países que están mucho más adelante que nosotros tienen desarrollos culturales, organizacionales superiores a los que tenemos nosotros. No cultura de España o de Estados Unidos, sino de organizaciones que han llegado a ser no punitivas, abiertas al aprendizaje, organizaciones altamente eficientes y demás. Entonces, en ese punto yo mostraba cultura no de Latinoamérica versus... Quedó claro la Ok, cultura. gracias. Que nos cuesta mucho desarrollar la cultura de la seguridad de paciente en cada hospital. Y a veces, yo creo que el hospital de niños es el que más desarrollada la tiene, porque viene ya con una historia importante en seguridad de paciente, ya creo que del año 2000, doctor. 2001, que fue él el director. Desde el año 2001 están trabajando en eso y ya hay una cultura afianzada respecto a la seguridad de pacientes. Y en otras instituciones donde tuvieron algunos traspiés es un 10 pasos para adelante, 100 para atrás, 10 para adelante, 100 para atrás. Cuesta el tema de establecer la cultura dentro de la organización, cuesta mucho. No es imposible, es un trabajo diario, Y como hablábamos con el doctor Pedetta hace un rato, decíamos, a veces el trabajo está en nosotros, que estamos convencidos de que este es el camino, en tratarlo en grupos chicos, en encuentros incidentales, en tratar de explicar la importancia que tiene esto. A veces estos encuentros multitudinarios se pierde un poquito la esencia y los encuentros estos incidentales hacen que tomemos conciencia y podamos desarrollar esta cultura. Bueno, licenciado Beltramino, no sé si alguien tiene otra consulta. Licenciado Beltramino, es suyo el micrófono. Me llamaban, dijo la cultura. Nos tratamos así, somos un equipo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo soy Gerardo Beltramino, licenciado en Comunicación Social. Y pensando en cómo encarar esta charla con un público tan específico que son los profesionales de la salud, pensé en la letra de una canción de Los Redonditos de Ricota que se llama Todo un palo, la canción que dice: el futuro ya llegó hace rato y no es como lo esperabas. ¿Sí? Entonces vamos a encarar lo que sería la cultura de la organización en seguridad de pacientes. Para empezar vamos a hablar qué es cultura. La cultura es todo. Quiénes somos, de dónde venimos, qué compromiso tenemos entre nosotros como parte de la organización y hacia afuera, y hacia dónde queremos ir. Para todas estas preguntas hay que tener objetivos, estrategias y planes. No se puede llegar a algún lugar sin saber cómo quiere que sea el camino. Entonces,
Uno de los primeros pasos es que haya comunicación y también qué es lo que nosotros queremos en esa estructura de la organización o creemos que puede ser la cultura. Entonces, esta placa me pareció muy descriptiva de lo que pueden ser los elementos de la cultura organizacional. Aquí tenemos lo que son los valores y competencias, o sea, quiénes somos y qué ofrecemos. Tenemos la comunicación, que es una de las piezas claves de una organización, la visión hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir, qué desarrollo profesional tenemos dentro de esa organización. ¿Esa organización nos estimula como profesionales a desarrollarnos? Tenemos también lo que es el liderazgo, quienes manejan esa organización. Permiten y tienen bien en claro qué es lo que quieren hacer, avalan lo que uno quiere hacer o cuál es su forma de supervisar esa organización. Y después el clima laboral, cómo nos llevamos, cómo somos entre nosotros. Cada cultura tiene sus particularidades porque está compuesta por personas, cada individuo tiene su forma de ser y su forma de encarar el trabajo. No todos somos iguales todos los días. Bien. Entonces, a nosotros nos pareció importante cuando hablamos con Mónica de este tema, primero empezar definiendo qué es la comunicación. Pueden buscar cualquier definición de comunicación, todos más o menos dicen lo mismo. ¿Qué es lo importante? Significa compartir, poner algo en común y que es un proceso. Nosotros necesitamos de la comunicación para poder precisamente transmitir qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos hacer. Entonces, a través de la comunicación es como nosotros empezamos a movernos dentro de la organización. ¿Cuáles son algunas de las particularidades del proceso comunicacional? Bueno, es transversal a toda actividad humana, todo el tiempo estamos comunicando en nuestras actividades. Es un proceso en sí y también es un metaproceso precisamente porque interviene en todas las actividades humanas. Todos estamos comunicando todo el tiempo que trabajamos, todo lo que hacemos. Y a su vez, la complicación que tiene la comunicación es que es algo habitual, que nosotros hacemos desde el momento en que nacemos. Entonces siempre creemos que lo hacemos muy bien. ¿A dónde nos lleva esto? A la vieja pregunta de ¿qué te pasa? Nada. Y todos sabemos que esa contestación de nada puede ser todo. Entonces, la comunicación es un proceso de procesos, está en toda actividad humana y se desarrolla en todas las actividades del hombre. ¿Cuáles son algunas de las características de la comunicación? Es inevitable, imprescindible e intencional. Es inevitable, todo el tiempo estamos comunicando. Hasta cuando no queremos hablar, estamos diciendo no te quiero hablar, no te voy a contestar, no te voy a decir nada. Pero se comunica de que no querés hacerlo. Todo el tiempo estás comunicando. Es imprescindible, no hay manera de, como animal social que somos, que no podamos comunicar. Y es intencional, y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre comunicamos con una intención. Nosotros queremos provocar una respuesta a nuestra pregunta. Nosotros necesitamos que el otro reaccione a lo que nosotros estamos comunicando. Entonces la comunicación siempre es intencional, hay una intención. Entonces, en una organización, cuando nosotros tenemos comunicación, necesitamos que sea eficiente y efectiva. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuánto nos cuesta hacernos entender? Esa es la diferencia. Una comunicación efectiva logra que nosotros nos entendamos, pero cuesta más que una comunicación eficiente. La comunicación eficiente es menos costosa para hacernos entender. En el caso de ustedes como profesionales de la salud, si tienen que hacer un RP 6 veces porque no le entienden la letra, se logra que lo entiendan, pero tuvieron que hacerlo 6 veces, a que cuando se hace 2 veces o una sola vez y ya se logró el objetivo. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre efectiva y eficiente. Toda organización, lo ideal es tender a lo eficiente,
que la comunicación sea lo menos costosa posible. Este cuadro, que es muy de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, es lo primero que te encontrás cuando vos ves la introducción a la comunicación, cuando la empezás a estudiar. Porque todos creemos y todos pensamos que nos comunicamos muy bien y que todo es que hay un emisor, un receptor, que yo a ese receptor le digo lo que quiere decir, la otra persona me entendió perfectamente, no le quedó ninguna duda y sabe exactamente lo que yo le pedí y a dónde quiero llegar con lo que le pedí, y yo me quedo tranquilo. Listo, yo ya lo dije, la otra me entendió y estamos. Cuando en realidad todo esto se pone en juego y cada una de estas partes tiene una biblioteca entera escrita, desde la psicología, desde la comunicación, desde la sociología, filosofía y epistemología. Entonces, cuando uno hace cualquier interacción comunicativa, se pone en juego el entorno, la percepción del receptor, el código, el mensaje, el canal, la codificación, la decodificación, el pensamiento de cada uno, los ruidos en comunicación, qué es lo que significa ruido, cuáles son las barreras que puede haber en comunicación, que puede ser desde el idioma hasta si estamos usando algún dispositivo, si estoy haciendo una videollamada y se me corta la señal. Todo eso son los ruidos que son como barreras que interfieren en el mensaje. Entonces, todo esto es lo que nosotros ponemos en juego cada vez que hay una interacción comunicativa. Y no solo hay una interacción comunicativa, sino que aparte tiene que haber una retroalimentación. El receptor de mi mensaje, de alguna manera, tiene que hacerme entender que entendió mi mensaje. Yo no puedo quedarme solamente con el hecho de que lo dije y me entendió y ya está. No, la retroalimentación significa que yo vuelvo a ponerme como receptor y el otro pasa a ser el emisor del mensaje, para ver si entendimos qué es lo que pasó en esa interacción comunicativa. ¿Es complicado? Sí, es complicado. ¿Es complejo? Más que complejo, porque somos personas y cada uno se para desde donde está con lo que es y lo que quiere ser. Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones a tener en cuenta en el momento de hacer una interacción comunicativa entre personas. Nosotros, trabajando en salud, tenemos algunos ejemplos de herramientas de comunicación. Tenemos la transmisión, que es lo dicho y lo escrito, la técnica SAER, que es la situación, antecedente, evaluación y recomendación, cuando se hace un pase entre personas que van a atender un mismo paciente, se hace un pase de guardia, se debe dar toda la información necesaria, no solo la transmisión oral, sino también lo que se escribió, para entender con qué se va a encontrar la otra persona también. La historia clínica, bueno, ya lo dijeron los doctores antes. La historia clínica, para mí, es la herramienta fundamental, primero porque no es del equipo de salud, es del paciente. El dueño de la historia clínica es el paciente. No es ni el médico ni la enfermera, no, es el paciente. Entonces, la responsabilidad del equipo de salud es hacer esa historia de vida de ese paciente, donde uno debe describir los eventos a lo largo de la vida de ese paciente. Entonces, para mí la considero fundamental porque es donde está descrito todo lo que le ha sucedido a esa persona cada vez que ha interactuado con el equipo de salud, en cualquiera de sus interacciones. Bueno, después están los manuales de procedimiento, guías clínicas, normas, protocolos de trabajo, tableros, todo, que son todas herramientas que ha hablado acá la doctora Fernández y que ella, aparte, es una experta en todo ese tipo de temas. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que tenés un montón de herramientas. Hay un montón de herramientas para usar. Úsalas. La única forma de saber si una herramienta funciona o no es usándola. La única forma de corregir si una herramienta tiene un error o no es usándola para ver si realmente funciona o no. Entonces,
todo esto, como ejemplo de herramientas de comunicaciones en salud, nos sirve para entender de que no es solamente lo que yo pienso de lo que sucede con el paciente. Hay un montón de herramientas que me sirven de apoyo, de ayuda y de desarrollo de lo que pasa con ese paciente. ¿Por qué son importantes estas herramientas o cuál es la base de toda herramienta? Los datos. Toda herramienta se alimenta de datos. Los datos son un atributo cualitativo o cuantitativo, es una representación simbólica, es un conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real, y esto es muy importante. Un dato por sí solo no comunica nada. Es un número, es una letra, es un porcentaje, es un símbolo, es un signo. Pero es eso. ¿Qué es lo que es importante con los datos? Que aparte nosotros tenemos toda esta cantidad de datos en lo que es salud. Tenemos grandes volúmenes de datos, un almacenamiento desarticulado en repositorios dispersos, distintos sistemas y soportes para registros, y siempre hay una necesidad de datos unificados. A veces un paciente va a atenderse a algún lado y no se tiene acceso a su historia clínica, por ejemplo, lo cual hace que se tenga que generar otra historia clínica que empieza de cero, sin tener en cuenta lo que ha pasado atrás. Entonces, en salud tenemos estas características de los datos que nosotros manejamos. Cuando nosotros empezamos con el doctor Maisuls, él, cuando nos decía hay que entender dónde estamos, dónde trabajamos, lo primero que hablamos y negociamos con él, por decirlo de alguna manera, es entender dónde estamos parados. Que nosotros en nuestros hospitales, clínicas y distintos lugares donde trabajamos, estamos en un lugar que es de primero, segundo o tercer nivel, pero a su vez cada uno tiene características particulares, más en nuestras organizaciones. Nosotros tenemos hospitales monovalentes, polivalentes, con un montón de servicios y complejidades. Entonces, cuando empezamos a pensar cómo categorizarlos, aparte de ponerle primero, segundo o tercer nivel, es qué clase de oferta tenés vos y qué complejidad tenés vos. No es lo mismo un hospital que tiene todo tipo de servicios y todo tipo de complejidad que un hospital de primer nivel que tiene asistencia ambulatoria sin ningún tipo de estudios, porque también te va a permitir a vos saber si tenés que derivar a un paciente o no, si tenés que darle una respuesta o no, si podés darle esa respuesta o no, que eso todo te lo va a dar el saber dónde estás parado, el saber qué tenés y qué funciona. Otro de los datos que nosotros hablábamos en la oficina nuestra cuando teníamos estas discusiones es la necesidad de que los directores, sobre todo, tuvieran la posibilidad de hacer un relevamiento anual del lugar donde trabajan. ¿Qué es lo que le pedíamos nosotros? La oferta, la demanda, qué tipos de servicio tenía y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con qué comité tiene, si están formados, no están formados, qué clase de recursos humanos tiene, si ese recurso humano está completo o está incompleto. Hay gente que está de licencia, no está de licencia, hay gente que está de carpetas médicas prolongadas, hay gente que está de vacaciones, porque eso también te da una pauta de cuánto vos podés responder y cómo podés responder. Esto a nosotros nos permitió hacer un comparativo, por ejemplo, yo acá traje un ejemplo de unos años atrás, de la oferta que había en los hospitales públicos, de acuerdo a los datos que nosotros podíamos recoger. Entonces, todos estos datos a nosotros nos daban la posibilidad de ver cómo subía y bajaba la demanda, qué pasaba en ciertos hospitales, si había más demanda o menos demanda, o si había algún otro tipo de situación que surgían de los datos. Bueno, estos son indicadores que se usan en estadística, que sirven para buscar datos, para sacar los datos y sacar la información que uno necesita. También pensamos en un registro de mortalidad para ver cómo es la mortalidad.
¿Qué datos se pedían? Datos que se sacan de la información que tiene el hospital a su disposición, que era la fecha de ingreso, la fecha de muerte, el diagnóstico de ingreso, si fue un ingreso programado de urgencia, cuál es la causa directa, la causa básica de la muerte, si estuvo internado y tuvo algún evento durante la internación. Entonces, esos datos te sirven a vos ¿para qué? Para ver también dónde estás parado en tu oferta, qué estás ofreciendo y cuáles son también tus dificultades quizás. Este también era un registro de letalidad que traje como ejemplo a lo largo de un año, desde enero a diciembre, se sacó la tasa de letalidad neonatal. Esto nos sirvió a nosotros para saber cómo se estaban dando los porcentajes de acuerdo a los datos que se obtienen. Cuáles eran las muertes no reducibles, si hubo fallecidos por infecciones intrahospitalarias. Entonces, son todos datos que sirven para que después, desde seguridad de pacientes, uno pueda hablar con un director de hospital o con alguien a cargo de un servicio para poder ver cuál es su situación, para poder decir cuáles son los datos, cómo se manejan, si hay algún error, porque puede haber errores de carga, puede haber errores cuando se saca la cuenta. Entonces, ver bien cuál es la situación, el contexto en el que se dan estos datos para ver si realmente coinciden con lo que pasa en el campo, en el hospital, en el servicio. Ahora bien, todos estos datos a nosotros nos dan números que si no empezamos a analizar y llevarlos un paso más allá, son solamente estadísticas, no te sirven para mucho más que un porcentaje, un número que te da un cierto dato de un servicio en particular en una respuesta a algo en particular. Esto comienza a plantearse desde ya algo que no es nuevo, sino que ya viene desde hace casi 100 años, que es la ciencia de los datos. La ciencia de los datos comenzó con el señor Denning antes de la Segunda Guerra Mundial y se fue desarrollando a partir de ahí. Él era un estadístico y empezó a proponer formas de sacar datos y de construir información a través de las estadísticas que fueron muy utilizadas en el Japón de la posguerra, que es lo que llevó también al desarrollo del levantamiento de todo Japón después de haber quedado arrasado después de la Segunda Guerra Mundial. Luego se van incorporando otras disciplinas porque empieza a verse que esto necesita un enfoque multidisciplinario. Entonces, William Tukey, que es también un estadístico estadounidense, propone ya en una de sus obras que hay que empezar a analizar la estadística y verla desde el lado de si los datos son verdaderos o no, que hay que empezar a tener una mirada crítica de los datos, porque el volumen de datos que se empieza a generar es tan grande ya que puede haber muchos errores. Entonces las estadísticas por ahí no se daban cuenta de ciertos errores, entonces había que empezar a analizar si esa información nos servía o no. Bueno, aparte Tukey es el inventor de palabras como el bit y el software, para que vean desde dónde viene. Y Peter Naur, que es un danés, empezó a pensar las estadísticas desde el lado de la informática, cómo la informática podía empezar a incorporarse en el análisis, no solo en recabar los datos, sino en el análisis de los datos, porque los volúmenes que se empezaban a manejar ya eran muy grandes y no alcanzaba solamente con una planilla que uno llenaba a mano en esa época, o algunas de las primeras computadoras que eran con tarjetas y otro tipo de soportes electrónicos que ya estaban quedando desactualizados por la cantidad que se generaba de datos, incluyendo los datos que se generan en salud. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Desde la ciencia de los datos, hace 40 años aproximadamente, empezó a verse la necesidad de usarlos, cómo mostrarlos
y para qué usarlos. Entonces, bueno, yo aquí puse a Carolina Castañeda, que es una persona que, aparte de trabajar acá en Tarjeta Naranja, viene desde la Universidad de Barcelona, que bueno, estas son unas frases que ella dijo en una reunión del Círculo de Comunicadores, del CIRCOM, acá en Córdoba, en el cual a mí me parecieron muy importantes porque, primero, los datos crecen de manera exponencial. Entonces, ese crecimiento hay que manejarlo de alguna manera, pero no olvidar que siguen siendo materia prima. Es el principio desde donde nosotros arrancamos. Bueno, después, el uso de la información es indiscutido en el mundo actual y el análisis de los datos es parte vital para la toma de decisiones. Las decisiones se deben basar en base a la información. No podemos tomar decisiones si no tenemos la información necesaria para ver hacia dónde queremos llegar. Y bueno, los datos nos permiten analizar los atributos de nuestros servicios y cuáles son los que tenemos oportunidad de seguir mejorando. Ese análisis nos va a dar a nosotros la posibilidad de ver dónde estamos parados y a partir de ahí ver hacia dónde queremos ir. Después, Sergio Kuzmay, que es el CEO de IFAG, que es una empresa que se dedica a lo que es el desarrollo de startups y de apps que están relacionadas con salud también, dijo algo que para mí es muy importante, que es juntar datos por juntarlos no genera valor. Lo que genera valor es cómo los tratamos y cómo los mostramos. Si a los datos le agregamos un método estadístico, generamos información. Si a la información le aplicamos el conocimiento interdisciplinario, nos permite predecir y prepararnos para escenarios futuros. En la capacidad de procesar información, ¿qué rol vamos a tener las personas? La capacidad de unir puntos, el saber cómo usar los datos para predecir y adelantarnos a potenciales necesidades. ¿Por qué es importante esto o me parece importante esto a mí para ponérselos a ustedes aquí en una placa? Porque nosotros estamos yendo hacia un mundo en el cual los datos que se usan para la información y el análisis están llegando a niveles en los cuales ya se está necesitando para su análisis la intervención de un montón de disciplinas y aparte la innovación que se va dando ya está casi en un 80-90% en manos de inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial está aprendiendo de los datos que nos están dando y uno de los principales lugares donde se desarrolla inteligencia artificial es en salud, porque hay un montón de factores y un montón de información que sirve para muchas cosas, no solo para la salud, sino para muchas cosas más. ¿Por qué es importante para mí? Porque para mí el rol de la medicina es este término, que es prosumidor, que no es nuevo, es de 1980, de un sociólogo estadounidense que se llama Alvin Toffler. El prosumidor es el productor y el consumidor de los datos. Fíjense en sus tareas, en sus actividades. Están todo el tiempo generando datos y a su vez están consumiendo los datos que ustedes generan. Entonces, el prosumidor es un individuo que no solo consume productos o servicios, sino que también participa activamente en su creación, promoción y mejora. Como les digo, es algo que ya viene desde su libro de 1980, La Tercera Ola. ¿Por qué somos prosumidores? Y acá es donde empiezan las palabras raras para algunos, pero que vienen desde hace décadas ya usándose. Todo empieza con el Big Data o los macrodatos. Se empezó a generar tal volumen de datos que ya el análisis convencional no servía. Ya no te alcanzaba una planilla de Excel para analizar todos los datos que se ponían. Entonces empezó a haber una necesidad de buscar programas o software no convencionales, o sea, no los que uno tiene en la máquina cuando prende y arranca el Windows,
sino que ya debido al tamaño y la complejidad había que desarrollar programas que aprendieran de lo que se estaba enseñando, de lo que se estaba produciendo, que a su vez tuvieran la capacidad de poder llevar esa información de un lado al otro y sacar algún tipo de conclusión. Luego de eso empezó a hablarse de los datos del mundo real, que bueno, son los datos derivados de registros médicos electrónicos, de reclamaciones médicas, de registro de productos o enfermedades y recopilados de otras fuentes como tecnología de salud digital que pueden informar sobre el estado de la salud. Entonces, ya teníamos un montón de datos y empezó a usarse para ciertas actividades en el Real World Data. La evidencia del mundo real, que es el siguiente paso que sigue al Real World Data, ya empieza a unir otros factores, otra información y otra fuente de información a lo que era el Real World Data. Ya evoluciona poniendo otros factores, como pueden ser socioeconómicos, laborales y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con lo que es el paciente y su contexto. Luego apareció el término Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? El Machine Learning son ordenadores, o si quieren decirle computadoras, que aprenden por sí mismas. No es necesario que tengan a alguien programándola para que aprendan. Van haciendo los procesos y van aprendiendo. ¿Cuál es la cuestión con el Machine Learning? Todavía tiene supervisión humana. Para ver qué es lo que está haciendo, hay un humano que está interviniendo cuando hace falta o corrigiendo cuando hace falta. Hasta que llegamos a la inteligencia artificial. Que bueno, la inteligencia artificial es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a la que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. La inteligencia artificial es algo que no es nuevo, es algo que se viene desarrollando ya desde la década del 40 aproximadamente del siglo pasado. Obviamente que la tecnología ha ido avanzando y sus capacidades son cada vez más grandes. ¿Qué es lo importante de la tecnología de la inteligencia artificial? Que ya llegó, ya está, se usa todo el tiempo y se va a seguir usando y se va a seguir incorporando. La cuestión es de dónde aprende. Nosotros en salud somos los que le vamos a enseñar de alguna manera con nuestros datos, nuestras historias clínicas, nuestros registros, todo lo que trabajamos, y de ahí va a aprender. Con un amigo charlando, lo primero que va a aprender una inteligencia artificial argentina en salud es irse y afiliarse al sindicato. Bueno, eso es una cosa que dijo él, yo no sé si será tan así, pero es importante tener en cuenta todas esas cuestiones. Sí. Listo. 5 minutos. Bueno, vamos rápido entonces. ¿Para qué sirve todo esto? Para entender que la ciencia de datos en salud implica todo esto, todo en su conjunto. Desde aquí van a salir los datos que van a usar las inteligencias artificiales que se van a poner a servicio de la salud, y también todo lo que nosotros usamos actualmente, porque aunque no lo sepamos, o quizás sí, o de manera inconsciente, la inteligencia artificial ya está presente en casi todas nuestras actividades. Esta es una forma de entender cómo se va a generar la inteligencia artificial, y como ven, la base es la historia clínica. Como decía acá el doctor, la base, la herramienta esencial es la historia clínica. Nuestras historias clínicas le van a enseñar a la inteligencia artificial. ¿Cómo aprenda? Ya veremos. Bueno, este es un estudio que sacó el Instituto del Desarrollo de la Atención Médica en Estados Unidos, a cargo de Lucian Leeb, que es uno de el referente de la seguridad de pacientes a nivel mundial, es quien empezó todo esto, y nos da este tipo de, digamos, reportes sobre lo que puede generar el uso de la inteligencia artificial. Nos muestra el potencial que tiene y también los riesgos que hay en él. Más allá de todos los beneficios que tiene, pone también el ojo en
la posibilidad de que los resultados sean sesgados y la deficiente capacitación de la fuente laboral y la posibilidad de que se produzcan recomendaciones inexactas. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros confiamos demasiado en la tecnología y la dejamos que vaya, y lo único que hacemos es repetir lo que dice la tecnología, es posible que se sigan cometiendo los mismos errores que antes por más tecnología que tengas. Nunca olvidar que la tecnología es una herramienta. ¿Qué es lo que dice este informe? La necesidad de supervisión humana de los resultados clínicos de la inteligencia artificial plantearía un desafío importante para la seguridad del paciente. Bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones, como queda poco, voy a pasar a lo siguiente, que es, todo esto nos sirve y desde aquí podemos sacar un montón de conclusiones, teniendo en cuenta lo que planteaba en una de sus primeras charlas el doctor Maisuls, cuando se empieza a hablar de seguridad 2. Seguridad 2 no es algo que reemplace la seguridad 1, sino que aporta a la seguridad 1 un escalón más. ¿Qué es lo importante para mí de la seguridad 2? Esta frase que tiene el libro de Olnagel, Wers y Braithwaite, que es un prerequisito para que el cuidado de la salud mejore y sea cada vez más resiliente, es que la naturaleza de la atención clínica diaria sea cada vez más comprendida y estudiada. Que el trabajo como debe ser, como se imagina, sea cada vez más cercano al trabajo como se hace. Para esto el foco debe estar puesto en políticas de gestión y administración centradas en la seguridad, calidad y la eficiencia del trabajo. El error consiste en no reconocer la concepción del trabajo, simplificándolo, usando datos incompletos o no actualizados. A pesar de que comúnmente se pone el análisis en lo que sale mal y en las fallas, es innegable que el trabajo en la atención clínica solo podemos mejorarlo si realmente entendemos cómo sucede día a día, analizando lo que sale bien día a día junto con las fallas que pueden suceder. Entonces, para mí, lo importante es eso, entender la necesidad de analizar el trabajo día a día. Y como para cerrar, me parece que lo importante es entender que como cultura de la organización es el compromiso de la organización con el resto de la sociedad y con los miembros de esa organización. Cómo enfoca sus metas la sociedad, hacia dónde quiere ir. La falta de conocimiento es el peligro, necesitamos datos para diseñar soluciones. Los datos sirven si están completos, correctamente cargados. Necesitamos de acciones para llegar a una comunicación eficiente entre las personas que forman la organización, comunicar objetivos, estrategias y planes. El pensamiento médico, las ciencias de la medicina, ser lo más objetivo posible trabajando con lo más subjetivo que existe, que es el ser humano. La ciencia se corrige basada en evidencia. Y también cuál va a ser el rol y la responsabilidad de la ciencia médica en el diseño de la organización, en el aprendizaje y en el uso de herramientas tecnológicas. ¿Cómo vamos a hacer como profesionales de la salud con lo que tenemos y con lo que se viene? Pensemos en seguridad de pacientes, un evento adverso por una recomendación que hizo una inteligencia artificial. ¿Cómo lo analizamos? ¿Quién lo analiza? ¿El Comité de Seguridad de Pacientes? Pensemos en un error que se da en un medicamento que es administrado automáticamente. Es el analista que cargó los datos, que desarrolló la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial que aprendió de nosotros y de nuestras historias clínicas. O sea, todo lo que está viniendo actualmente hace replantear qué van a hacer como profesionales de la salud. La inteligencia artificial, el uso de tecnología, ya está, ya se va a usar, lo único que falta es que termine de automatizar un montón de procesos. Entonces, el rol del profesional de la salud tiene que ser cada vez más analítico. ¿Por qué? Porque las herramientas ya hacen muchas cosas por sí mismas. Ahora, la supervisión de esa herramienta es necesaria, porque si hay que corregir, solo un profesional de la salud tiene los conocimientos para ver si ese que se está haciendo está bien. Si ese paciente que es tan particular, porque cada paciente es único,
realmente está recibiendo lo que necesita. Entonces, ¿hacia dónde quiere ir la ciencia médica? ¿Hacia dónde quiere ir el pensamiento médico? Teniendo en cuenta todo lo que viene y lo que ya se está usando. ¿Hacia dónde vamos a ir y cuál va a ser nuestro rol? Nada más. Muchas gracias. Moderador de esto, me voy a permitir decir unas palabras, aprovechando la última frase del licenciado Beltramino. Que los profesionales de la salud tengan que definir hacia dónde vamos a ir en el futuro es una carga enorme para nosotros, es una carga enorme. Como lo explicó recién, tener el manejo y el dominio de toda esa carga de información de los sistemas, quizás nosotros debamos pensar, como yo lo cuento en un libro que el doctor Maysur siempre tiene la gentileza de destacar en un libro, que nosotros somos médicos hechos en el siglo pasado, que no estamos teniendo la facultad de abordar los desafíos del siglo XXI. En este año 24, encontrarnos con toda esa dificultad del manejo de la información, de la toma de decisiones en un espacio tan incierto como el contracapítulo de la seguridad del paciente, que es la incertidumbre de nuestra gestión, si por así llamarlo, quizás nosotros debamos pensar en organizaciones que tengan otro tipo de profesionales ayudándolos. Es decir, nosotros los directores y subdirectores, que son cardiólogos, cirujanos, neurólogos, difícilmente podamos estar al frente de instituciones de semejante complejidad para manejar el Big Data y dándole las indicaciones perfectas a los ingenieros en sistema para cargar esa documentación que nosotros muy alegremente queremos tener al final del mes. Difícil. Apenas si nos va a alcanzar para analizarlo, algunos. Entonces, tal vez en un futuro no muy lejano debamos plantearnos quiénes son los que conducen y quiénes son los que atienden a los pacientes por una definición de vocación y de estrategia superadora de la institución para poder salir de la incertidumbre. Es un pensamiento que me viene después de lo que he escuchado. Quizás no sea ni muy bueno el pensamiento, porque todo lo que uno piensa ni siquiera es bueno. Y también otra cosa que quiero agregar, que no se ha agregado aquí, porque no es parte del documental que hay en el tema de organización, de la cultura organizacional, es que las negras también juegan, como dijo uno. Es decir, la gente que tiene 30 años, 35 años, pertenece a otra cultura. Pertenece a otra cultura. Y nosotros hemos perdido, los más grandes, podemos contarlos, no se habla mucho de esto, pero en algunos bares, en algunos cafés, los más viejos sí lo hablamos, nosotros no tenemos más lo que eran los grandes jefes que sí daban una línea, ¿cómo le llamábamos nosotros? Éramos parte de una... Sí, los maestros, pero nosotros todos seguíamos la línea del maestro. No la verticalidad, no solamente el aprendizaje, los chicos lo tienen, pero no pertenecen a una escuela, me faltaba esa palabra, no son de la escuela del maestro tanto, entonces la verticalidad no tenía que ver con ninguna imposición. Yo quería pertenecer a la escuela de podio, decían alguien que yo no tuve. Yo quería pertenecer y era valioso ser parte de la escuela de los cirujanos tanto. Eso ha desaparecido. Hay una horizontalidad y la gente que tiene sub 35, sub 40, piensa totalmente distinto a nosotros. Y no sé si quiere jugar con este escenario complejo. No lo sé.
no sé si quiere tomar este desafío. A mí me parece que en términos de cultura organizacional lo dejo como otra huella difícil de sostener. Habría que escucharlo más a ellos qué quieren hacer, en vez de decirle qué es lo que estamos planeando hacer para ellos, porque yo no sé si ellos quieren este desafío de esta manera. Parece que este camino no se puede dejar, no se puede abandonar, es solamente hay una unidireccionalidad como la línea del tiempo, pero no sé si cuando ellos ven, los jóvenes, este semejante desafío, lo toman. No somos escuela, no pertenecen a la escuela nuestra. Todos escuchan menos, yo creo que debemos escucharlos a ellos a ver cómo piensan. Es un desafío que me atrevo a decir viendo la lectura del futuro, no lo que me pasó a mí, no lo que nos pasó a nosotros, sino lo que le pasa a los jóvenes, donde nadie escucha a nadie y donde nadie quiere a nadie tampoco. Así que los trabajos se cambian. Yo estoy en el mejor hospital donde me formé, pero los menos de 30 se van en 2 minutos a otro. No tienen ningún problema, ni ningún amor por ir a hacer la guardia gratis del domingo. No existe más eso. Mañana me dicen que me vaya a San Luis, me voy a San Luis, y si me voy a Buenos Aires, no importa. Entonces yo creo que ese es un factor muy pesado en el tema de la cultura organizacional, y al conversar de cosas tan complejas como esa, a veces podemos tener un choque con el desafío que le estamos proponiendo. No hay otro camino, no vengo a desandar lo que hemos conversado, no hay otro camino que el de construir mejores escenarios, en este caso más seguros, pero ojo cómo lo transmitimos, qué le estamos dando, qué le estamos proponiendo, ¿no? Que ya es difícil entre grandes, como lo conversaba con la doctora Fernández, es difícil entre grandes. Acá hay un grupo interesado en este tema, pero hay que sentar a todo un servicio, a todo un hospital, y yo siempre admiro mucho al Hospital de Niños porque tiene esta cultura del debate técnico, preciso, fino, seguramente por los maestros que tienen, lo sé, pero no pasa en otros lados, no pasa en la parte privada tampoco. Entonces, casi todo lo que nos rodea no